Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast. Estamos aquí para ayudaros a mejorar vuestro español con conversaciones reales y útiles. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo. Y yo soy Ana. Como siempre, un placer estar aquí con vosotros. Antes de empezar, os queremos recordar que podéis activar los subtítulos en vuestro idioma si en algún momento os resulta difícil seguir la conversación solo en español. Es una herramienta muy útil para no perderse ningún detalle. Exacto. Dicho esto, vamos al lío. Una expresión que usamos mucho en España y que significa simplemente vamos a empezar o manos a la obra. ¿Y de qué charlamos hoy, Ana? Pues mira, Pablo, el otro día estaba pensando en que se acerca el verano y, aunque aún faltan unos meses, la gente ya empieza a hacer planes. Y no solo para el verano, sino para la vida en general. Así que he pensado que podríamos hablar de eso, de cómo hablar de planes y proyectos a futuro. Me parece un tema fantástico. Es algo de lo que hablamos constantemente en nuestro día a día. Además, nos permite usar tiempos verbales y expresiones muy interesantes. De hecho, te lanzo la pregunta a ti primero. ¿Tú ya tienes algún plan para el verano? Pues claro que sí. Sabes que a mí me encanta planificar con antelación. Me da una sensación de control, aunque luego las cosas puedan cambiar. Para el verano, mi pareja y yo estamos barajando la posibilidad de hacer una ruta en coche por el norte de España. ¡Ostras, qué planazo! El norte es precioso. ¿Tenéis ya alguna zona en mente? Pues sí, nos apetece mucho la zona de Asturias y quizá un trocito de Galicia. Nos encanta el turismo rural, la naturaleza, el senderismo. La idea es alquilar un coche, ir parando en pueblos pequeños, quedarnos en casas rurales y sobre todo comer muy bien. La gastronomía de allí es increíble. Suena espectacular, la verdad. Me gusta mucho la expresión que has usado, barajar la posibilidad. Suena muy natural. ¿Podrías explicarla un poco para quienes nos escuchan? Por supuesto, cuando dices que estás barajando una posibilidad o barajando varias opciones, significa que estás considerando diferentes alternativas antes de tomar una decisión final. Es una metáfora que viene de los juegos de cartas. Antes de repartir las cartas, las barajas, las mezclas. Pues aquí es lo mismo. Estás mezclando y mirando todas tus opciones antes de elegir una. ¡Qué buena explicación! Es como tener varias ideas sobre la mesa y estar evaluándolas. Por ejemplo, podría decir, estoy barajando varias opciones para mis vacaciones, ir a la playa, a la montaña o quedarme en la ciudad. Exactamente. Has captado la idea a la perfección. Entonces, en tu caso, ¿qué opción de esas barajas con más fuerza? ¿Qué planes tienes? ¿O eres de los que deciden en el último minuto? Pues yo soy todo lo contrario a ti. A mí me gusta más ir sobre la marcha. Me agobia un poco tener todo planificado al milímetro con hoteles reservados y un itinerario fijo. Prefiero tener una idea general y luego decidir los detalles en el momento. Ir sobre la marcha. Esa es otra expresión genial y muy común. Define perfectamente tu estilo de planificación, o más bien de no planificación. Para los que no la conozcan, ir sobre la marcha significa improvisar, tomar decisiones a medida que las situaciones se presentan, sin un plan previo y estricto. Totalmente. Por ejemplo, si unos amigos me proponen un viaje, yo diría, vale, compramos los billetes de avión y una vez allí ya veremos qué hacemos. Vamos sobre la marcha. Me parece más aventurero. Te permite descubrir sitios que no salen en las guías turísticas. Lo es, no te lo niego. A mí me genera un poco de estrés, la verdad. Me daría miedo no encontrar un sitio donde dormir o perderme lo más importante de un lugar por no haberlo mirado antes. Pero entiendo el atractivo de la aventura. Claro, cada uno tiene su estilo. Recuerdo un viaje a Portugal con un amigo. No teníamos nada reservado, solo el vuelo de ida y vuelta. Acabamos durmiendo en un pueblo de pescadores diminuto y cenando pescado fresco en casa de una señora que nos invitó. Fue una experiencia increíble que jamás habríamos vivido con un plan cerrado. Vale, reconozco que eso suena mágico. Quizá debería intentar ser un poco más flexible.
Entonces, para este verano, siguiendo tu estilo, ¿ninguna idea en absoluto? Bueno, alguna idea sí que tengo. Me apetece mucho hacer una escapada rural, a algún sitio tranquilo para desconectar del ruido de la ciudad, pero no he mirado destinos ni fechas. Probablemente un día me levantaré y diré, este fin de semana nos vamos. Jaja, te imagino perfectamente. Bueno, una escapada rural siempre es un buen plan para recargar las pilas. Una expresión, por cierto, que significa recuperar energías, descansar para volver con más fuerza. Exacto, para eso son las vacaciones. Y hablando de planes, esto de las vacaciones es un proyecto a corto plazo. Pero, ¿qué me dices de los proyectos más a largo plazo? ¿Hay algo que te ronde la cabeza últimamente? Uf, siempre hay algo rondando mi cabeza, ya me conoces. Pero antes de contarte lo mío, cuéntame tú. Me has dicho eso de que te rondaba algo por la cabeza. ¿A qué te refieres? Me has leído la mente. Sí, la verdad es que sí. Llevo un tiempo dándole vueltas a la idea de volver a estudiar. Concretamente me gustaría hacer un máster online. Anda, qué interesante. Eso es un proyecto importante. ¿Un máster de qué, si se puede saber? De marketing digital. Siento que en mi trabajo me he quedado un poco estancado y necesito reciclarme profesionalmente. Las cosas cambian tan rápido que si no te actualizas te quedas atrás. Estoy totalmente de acuerdo. Y has usado otra expresión clave, reciclarse profesionalmente. Creo que es muy importante explicarla. Reciclarse en este contexto no tiene que ver con la basura, claro. Significa actualizar tus conocimientos y habilidades para adaptarte a las nuevas demandas del mercado laboral. Exacto. Es como una puesta a punto. Aprender nuevas herramientas, nuevas estrategias. En mi campo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial o el análisis de datos es fundamental ahora mismo. El problema es que es una inversión considerable, no solo de dinero, sino también de tiempo y energía. Por eso sigo dándole vueltas, como dije antes. ¿Y qué significa darle vueltas a algo? Pues es muy parecido a barajar posibilidades, pero quizá más centrado en una sola idea. Darle vueltas a una idea es pensar en ella repetidamente, analizarla desde diferentes puntos de vista, considerar todos los detalles antes de decidir. Es como si la idea estuviera girando en tu cabeza sin parar. Entiendo, es una fase de reflexión profunda. ¿Y por qué online? ¿No prefieres el contacto cara a cara, el networking que se puede hacer en una clase presencial? Es una buena pregunta. He sopesado los pros y los contras. La parte del networking de un máster presencial es muy atractiva, pero la flexibilidad de hacerlo online es lo que más me convence. Podría compaginarlo mejor con mi trabajo actual. No tendría que desplazarme y podría organizar mi tiempo de estudio como quisiera. Claro, la palabra clave ahí es compaginar. Es un verbo muy útil que significa poder hacer dos o más actividades al mismo tiempo de forma compatible. Por ejemplo, compaginar el trabajo con los estudios o la vida familiar con los hobbies. Eso es. Sé que requerirá mucha disciplina por mi parte, pero creo que los beneficios a largo plazo merecen la pena. Tendré que sopesar los pros y los contras de varios programas antes de decidirme. Me parece una decisión muy meditada. Sopesar los pros y los contras, es decir, analizar cuidadosamente las ventajas y las desventajas. Por un lado, el pro es que aprenderé muchísimo y podría acceder a mejores oportunidades laborales. El contra es que tendré menos tiempo libre y será un esfuerzo económico. Justo, pero como se suele decir, la formación es la mejor inversión. Y tú, Ana, que eres la reina de la planificación, seguro que tienes algún gran proyecto en el horizonte. Ahora sí, cuéntamelo. Pues la verdad es que sí. Mi gran proyecto, mi meta a largo plazo, es conseguir ahorrar lo suficiente para dar la entrada de un piso. Me haría muchísima ilusión tener mi propio hogar. ¡Oh, wow! Eso sí que es un proyecto de vida. Es un gran paso. Con cómo está el mercado inmobiliario, me imagino que no es tarea fácil. Para nada. Los precios están por las nubes. Estar por las nubes es una expresión que usamos cuando algo está carísimo. Así que sí, es un objetivo ambicioso. ¿Y cómo lo llevo? ¿Es un plan muy a futuro o ya estás en ello? Ya estoy en ello.
Voy poco a poco, pero con paso firme. Lo primero fue analizar la situación y ver que necesitaba una cantidad de dinero importante para la entrada, que es el pago inicial que das para que el banco te conceda la hipoteca, el préstamo para comprar la casa. Es la parte más difícil para la mayoría de la gente joven, conseguir ese dinero inicial. Exacto. Así que me he hecho un presupuesto mensual muy estricto y estoy intentando reducir al máximo los gastos superfluos. A veces cuesta, pero pienso en la recompensa final y me motivo. He identificado lo que se llaman gastos hormiga. Gastos hormiga. ¿Qué es eso? Son esos pequeños gastos diarios que parecen insignificantes, pero que si los sumas a final de mes son una cantidad de dinero considerable. El café que te tomas por la mañana en el bar, el snack de la máquina expendedora, pequeñas compras que no necesitas. Eliminarlos o reducirlos ayuda muchísimo a ahorrar. ¡Qué interesante! Nunca lo había pensado así. Es verdad que euro a euro se va un dineral. Eres admirable, Ana. Yo para eso soy un desastre. ¿Y ya tienes una idea del tipo de piso que te gustaría? Claro, soñar es gratis, ¿no? Pues me gustaría un piso que fuera muy luminoso, con un balcón o una terraza pequeña para poder poner algunas plantas. No necesita ser muy grande, pero sí que esté bien comunicado con el transporte público para ir a trabajar. Esa es la meta. Me parece admirable tu disciplina. Oye, me he fijado en un detalle gramatical interesante en lo que has dicho. Antes, para tu viaje, dijiste «estamos barajando la posibilidad», usando el presente continuo, que indica una acción en proceso y no decidida. Pero para tu plan de ahorro, has usado el presente simple. Me he hecho un presupuesto, estoy intentando reducir. Suena mucho más concreto. Buena observación. Sí, es que el plan del piso ya está en marcha. Es una acción que estoy realizando ahora con un objetivo futuro. Y si me preguntas cómo me veo en unos años, te diría, si todo va bien, en un par de años compraré mi primer piso. Ahí usaría el futuro simple. Cierto. El futuro simple, compraré, viajaré, estudiaré, lo usamos para hablar de planes o predicciones que vemos con un alto grado de certeza, aunque no sea mañana mismo. Es como una declaración de intenciones bastante sólida. Exacto. En cambio, si mi plan no fuera tan firme, podría usar otra estructura. Por ejemplo, tengo la intención de comprar un piso algún día o me gustaría comprar un piso en el futuro, usando el condicional. Esto expresa un deseo, no un plan tan estructurado. Y también está la forma il a más infinitivo. Por ejemplo, yo, si finalmente me decido por el máster y pago la matrícula la semana que viene, podría decir con total seguridad, el mes que viene voy a empezar un máster. Se usa para un futuro muy cercano y casi 100% seguro. Has dado en el clavo. Voy a empezar suena mucho más inminente que empezaré. La elección de una u otra estructura le da a la conversación matices muy importantes sobre el grado de compromiso o certeza que tenemos sobre nuestros planes. Tu elección del ir a más infinitivo reflejaría que ya has pasado de darle vueltas a tomar una decisión firme. La verdad es que es fascinante cómo el idioma nos permite expresar todos esos pequeños detalles. Pero claro, todo esto que planeamos es la versión ideal. Luego la vida pasa y a veces los planes se tuercen. Totalmente de acuerdo. A veces da un poco de vértigo, ¿no crees? Pensar en el futuro y en todas las cosas que queremos hacer y conseguir y saber que no todo depende de nosotros. A mí a veces me abruma un poco. Sí, te entiendo. Puede dar vértigo, pero yo creo que es un vértigo emocionante, ¿no crees? Y como dices, es clave tener un plan B, tener una alternativa por si el plan principal falla. Exacto. Tener un plan B es fundamental. Recuerdo una vez que organicé una fiesta de cumpleaños sorpresa para una amiga. Lo planeé todo al detalle. El lugar, los invitados, la comida. Iba a ser una fiesta en un jardín precioso. ¿Y qué pasó? Pues que ese día llovió a cántaros. No me digas, el plan A arruinado por la lluvia. Completamente. Al principio me agobié, pero por suerte tenía un plan B. Había hablado con un bar cercano por si acaso y pudimos trasladar la fiesta en el último momento. No fue el jardín que había soñado, pero al final lo pasamos genial. A veces hay que saber adaptarse.
Esa es una gran lección. De hecho, a veces los planes que salen mal acaban trayendo cosas buenas e inesperadas. Como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Significa que de una situación negativa puede surgir algo positivo. Ah, me encanta ese refrán. ¿A ti te ha pasado algo así? ¿Algún plan fallido que se convirtió en una buena experiencia? Pues sí, justo en el viaje a Portugal del que te hablaba. El plan un día era coger un tren para ir a una ciudad famosa de la costa. Llegamos a la estación y habíamos perdido el tren por 5 minutos. Nos dio muchísima rabia. ¡Qué mala suerte! Sí, pero en lugar de enfadarnos, decidimos alquilar unas bicicletas allí mismo y explorar los alrededores de la ciudad donde estábamos. Y gracias a eso, descubrimos una playa salvaje, escondida, a la que nunca habríamos llegado de otra forma. Pasamos un día increíble que no estaba en ningún plan. Fue mucho mejor que el plan original. ¡Qué buena historia! Demuestra que tener un poco de tu filosofía de ir sobre la marcha también es necesario. La clave está en el equilibrio, supongo. Planificar, pero estar abierto a la improvisación si las cosas cambian. Exacto. La clave está en no frustrarse y en no intentar empezar la casa por el tejado. Esa expresión es buenísima y viene muy al caso. ¿La explicamos para que todo el mundo la entienda? Claro, es muy gráfica. Significa hacer las cosas en el orden incorrecto, querer conseguir el resultado final sin haber hecho los pasos previos necesarios. Es como si al construir una casa intentaras poner el tejado antes de tener las paredes y los cimientos. Es algo ilógico e imposible. Exactamente. Si yo quisiera comprar el piso mañana sin haber ahorrado nada, estaría empezando la casa por el tejado. Primero el esfuerzo, luego la recompensa. Así es. Y hablando de proyectos, planes e ilusiones, creo que sería un momento genial para preguntar a las personas que nos ven y nos escuchan. Sí, me encanta esa idea. Queremos saber de vosotros. ¿Y vosotros qué planes tenéis para el futuro? ¿Hay algún proyecto que os haga especial ilusión? Puede ser algo grande, como mudarse a otro país, o algo más personal, como aprender a tocar un instrumento, escribir un libro o correr una maratón. Contadlo en los comentarios. Nos encantará leeros e inspirarnos con vuestros sueños. Sí, por favor, compartidlo con nosotros. Y contadnos también si sois más del equipo Ana, de planificarlo todo, o del equipo Pablo, de ir más sobre la marcha. Será divertido ver qué estilo predomina. Sí, por favor. Bueno, Ana, después de esta conversación tan profunda, ¿te sientes más motivada para tomar una decisión sobre tu máster? Pues fíjate que sí, hablarlo en voz alta me ha ayudado a aclarar mis ideas. Creo que esta misma tarde me voy a poner las pilas y voy a empezar a buscar información concreta sobre universidades y programas. Anda, otra expresión más. Ponerse las pilas. Eres una máquina de expresiones hoy. Explícanosla. Ja, ja, ja. Es que la uso mucho, sobre todo para automotivarme. Ponerse las pilas significa empezar a hacer algo con energía, con determinación, dejar de procrastinar o de estar perezoso y pasar a la acción. Es como si literalmente te pusieras unas baterías nuevas para tener más energía. Me encanta. Es muy visual. Hoy estoy un poco vago. Necesito ponerme las pilas. ¡Genial! Pues me alegro mucho de que nuestra charla te haya servido para eso. Yo, por mi parte, creo que voy a seguir tu ejemplo y voy a abrir una hoja de cálculo para llevar un control todavía más detallado de mis ahorros. Manos a la obra, entonces. Otra pequeña expresión que significa simplemente a trabajar o empecemos. Manos a la obra. ¿Ves? Cada uno con su proyecto y sus pequeños pasos. Creo que lo importante es tener un rumbo, un objetivo que nos ilusione, aunque luego el camino no sea una línea recta y tengamos que improvisar un poco. A fin de cuentas, de eso se trata la vida, ¿no? De tener un destino en mente, pero disfrutar del viaje. A fin de cuentas, es como decir en definitiva o al final de todo. Exacto. Bueno, pues creo que por hoy hemos dado un buen repaso a cómo hablar de planes y proyectos de futuro en español, ¿verdad? Yo creo que sí. Hemos visto un montón de vocabulario útil y expresiones supernaturales. Y hemos repasado un poco de gramática sobre los tiempos de futuro y el condicional.
Espero que a todos os haya resultado práctico. Eso esperamos. Si os ha gustado el episodio y os ha parecido útil, no olvidéis darle a me gusta y, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal para no perderos las próximas conversaciones. Y como siempre os decimos, vuestra opinión es muy importante para nosotros. Si tenéis cualquier duda sobre lo que hemos hablado hoy, alguna sugerencia para futuros temas o simplemente queréis decir hola, dejadnos un comentario. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que os interese. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Ha sido un placer. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Hasta pronto. Chao.